noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo del horario en el que nos estemos encontrando de esta manera virtual, de esta manera distante. Un gusto saludarlos. Mi nombre es el profesor Néstor David Correa de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium y este es nuestro último taller. Me gustaría saludarlos muy amablemente, desearles un feliz, ya recta final del año, un feliz Mundial de Fútbol también, aunque Colombia no esté presente. Y bueno, vamos a entrar en materia. Voy a compartirles pantalla para presentar nuestro tema de hoy. Listo. Ahí va. Muy bien, mis queridos estudiantes. Resulta que hoy tenemos un temita muy especial que es con el que rematamos nuestro pequeño curso y es el titulado Apuestas en materia de conservación ambiental internacional. Entonces, este tema es muy importante porque es un tema muy de moda. Es básicamente todo el talante que hoy en día se desarrolla desde Naciones Unidas y las políticas internacionales que tienen que ver con los temas de conservación. Entonces, esto es un tema de vanguardia. Como ustedes saben, el cambio climático, calentamiento global, aumento de la temperatura paulatino por la contaminación ambiental, entre otros factores, nos ha llevado como especie y como planeta a apostarle a un modo de vida diferente. Entonces la idea es que poco a poco cambiemos nuestras maneras de vivir, pero no solamente el ciudadano de a pie, sino por supuesto el resto de ciudadanos del mundo que tienen sobre todo impacto a nivel industrial. Estoy hablando pues de los grandes empresarios, las grandes industrias, los políticos que toman decisiones alrededor del mundo, también todo lo relacionado con el tema de fabricación de automóviles, de fuentes de energía para el transporte de mercancías. Todo esto eh, pues requiere de una nueva iniciativa en la que no tengamos que utilizar energías fósiles como las derivadas del petróleo, porque estas energías generan impactos ambientales graves. Entonces, para ello, lo que existe es una iniciativa de parte de los gobiernos eh, relacionada con las políticas ambientales y el cambio de políticas ambientales en el mundo. Entonces, para contextualizar, quiero comentarles o recordarles sobre sustentabilidad. Habíamos dicho que sustentabilidad no es lo mismo que sostenibilidad y por lo tanto a lo que le apuestan nuestros gobiernos es a un desarrollo no solo sostenible sino sustentable en el marco de esas nuevas políticas ambientales. En ese sentido, la sustentabilidad depende de unos ejes muy importantes que son estos que tengo aquí en rojo: ejes ecológico, social, económico, espiritual, político e intelectual. Fíjense que el tema ambiental entonces depende de todas esas cosas, porque a veces a menudo pensamos que conservación ambiental es simplemente cuidar los arbolitos y no tirar papeles a la basura y utilizar un tipo de energías y combustibles amigos del medio ambiente. Sí, eso es parte de la conservación, pero no solamente es lo único. Entonces vamos a decir que para que exista conservación ambiental se requiere el desarrollo de varios ejes de la vida humana. Y esos ejes no son solamente ambientales o no solamente
relacionados con el cuidado de la naturaleza. Entonces, ¿a qué nos vamos a referir? A que no solamente el tema de sustentabilidad y de cuidado del medio ambiente es una cosa solamente ecológica, sino que también es una cuestión social. Cuando una sociedad tiene un buen desarrollo, esta sociedad puede pensar en términos ambientales. Me explico. Eh, una cuestión como el cuidado del medio ambiente se habla muy fácil cuando uno es rico, cuando uno tiene dinero. Claro, si una persona por allá de estrato 6 o de un país acomodado habla de cuidado del medio ambiente, pues le queda muy fácil porque pues tiene dinero, por ejemplo, para conseguir un vehículo eléctrico o para no consumir alimentos megaprocesados o para no comer carne, etcétera, porque además la alimentación vegana es costosa. Entonces es muy fácil hablar, pero si no hay desarrollo social no se puede llegar a ninguna conservación. Es decir, mientras la gente no tenga un buen desarrollo a nivel cultural, a nivel educativo, a nivel de estudios, de ser consciente de todo esto, la gente no va a entender los temas ambientales. Entonces, por eso la sustentabilidad requiere un desarrollo social. En la medida en que haya universidades, en la medida que la gente estudie, en la medida en que la gente acceda a la educación, se ve beneficiada la sustentabilidad. Por supuesto hay una cuestión económica también. Obviamente, uno no puede hablar de sustentabilidad ni de cuidado del medio ambiente si las personas no tienen que comer, si las personas no tienen oportunidades de vida digna, de empleo, de alcance y acceso a la salud, al cuidado médico. Entonces es muy berraco uno decirle a una persona que está en precariedad económica, ay, que vea que el medio ambiente, que lo uno y que lo otro, porque las personas no tienen las posibilidades de cambiar sus modos de vida así. Entonces se necesita un desarrollo económico para que haya desarrollo ambiental también. Eso es un gran reto. Es decir, cuidar el medio ambiente cuesta dinero. Claro, porque cuidar el medio ambiente implicará inversión social para nuevas investigaciones en materia de combustibles, va a requerir inversión también en nueva industria, en nuevas maneras de hacer las cosas, en nuevas prácticas empresariales, va a implicar también una inversión económica fuerte en el desarrollo de otros modelos productivos, de otros modelos de comercio. Entonces son muchas cosas las que requieren el cuidado del medio ambiente, la misma revegetalización de un ambiente, la restauración ecológica implica una inversión de dinero. Sembrar árboles no es barato, se necesita designar tierras que pueden ser productivas, tierras que son usadas por ejemplo en ganadería actualmente. Entonces, para que un gran terrateniente diga estas tierras las dejo para que crezca un bosque aquí, se necesita plata. De hecho, fíjense que la recientemente aprobada, de hecho aprobada hoy, reforma a la justicia, a la economía, perdón, la reforma económica del gobierno de Petro, apunta o uno de sus fines es recoger dinero para poder comprar tierras, y esas tierras se necesitan para una reestructuración del agro, para una reestructuración de los ecosistemas y para todo el tema de justicia y paz en nuestro país. Entonces fíjense que todo eso va de la mano. Y por supuesto la sustentabilidad también es espiritual. ¿Cómo así que espiritual? Sí, no es que tengas que pertenecer a una u otra religión o a una u otra creencia, sino que la sustentabilidad requiere que haya un desarrollo espiritual de la gente. ¿Por qué? Porque para que haya desarrollo sustentable tenemos que ser conscientes del otro. Nos tiene que importar el otro. Nos tiene que importar el que menos tiene en este momento, el que necesita de nuestra ayuda. Y ese que necesita de nuestra ayuda puede ser una persona, por supuesto, una familia, pero también puede ser el ecosistema, también puede ser el bosque, también puede ser el animalito. Entonces,
para que haya sustentabilidad se necesita tener mucho amor por la naturaleza, mucho amor por la vida, mucho amor por las personas. Y eso solo se logra con un desarrollo espiritual de la gente, de nuestras propias generaciones, de nuestros muchachos, de los niños que hoy en día están apenas aprendiendo cosas. Entonces ese despertar espiritual es importante también para que haya desarrollo sustentable. Y por supuesto iniciativas políticas se requieren nuevas leyes, se requieren nuevas normas, se requieren reformas económicas, se requieren voluntades para cuidar el medio ambiente, para establecer decretos, para establecer nuevas prácticas sociales. Todo eso se logra justamente con una reestructuración en el ámbito político también. Y por supuesto, pues obviamente la sustentabilidad requiere un concurso de lo intelectual, pues claro, porque necesita gente pensando, gente desarrollando nuevas tecnologías, gente desarrollando nuevas ideas. Entonces, por lo tanto, la sustentabilidad es un reto tremendo. Les decía además aquí en esta diapositiva que estamos todavía lejanos de cumplir los 3 principios básicos de la sustentabilidad, que son estos que están en azulito. Dice, los recursos renovables no deberán utilizarse a un ritmo superior al de su generación. Ahí tengo un problema muy serio. Gastamos más de lo que podemos reponer. Es decir, consumimos más electricidad de la que estamos generando, consumimos más petróleo del que hay en posibilidad de seguir descubriendo, o sea, se nos están agotando los recursos. Consumimos demasiado y si se fijan ustedes también eso se ve reflejado hasta en nuestras cuentas bancarias o en nuestros gastos. Muchas veces la gente no llega a fin de mes con su sueldo, independientemente de cuánto ganes. Eso quiere decir que los recursos no nos alcanzan, en pequeño y en grande, ¿sí pillan? Entonces eso se debe al despilfarro, eso se debe al modelo industrial que tenemos, que es un modelo que despilfarra muchos recursos. Entonces ese es un primer reto. Hay un segundo reto que es las sustancias contaminantes no podrán producirse a un ritmo superior al que pueda ser reciclado, neutralizado o absorbido por el medio ambiente. Ese sí que es un problema porque lamentablemente reciclamos muy poco. El porcentaje de reciclaje en nuestro país no llega ni siquiera al 15%. Es decir, de todo lo que podríamos reciclar, de todo lo que es aprovechable para materias primas, para rehacer cosas con esa basura, solo aprovechamos el 15%. El otro 75% de cosas que podrían servir para reciclarse no se reciclan en Colombia. Y algo parecido ocurre en la gran mayoría de países e inclusive también ocurre en países industrializados. Países con muchos ingresos económicos y con muchas posibilidades tampoco reciclan mucho. Es decir, en el tema de reciclaje estamos crudos, bastante crudos. Y tercero, ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de la necesaria para sustituirlo por un recurso renovable utilizado de manera sostenible. Entonces ese básicamente es el mismo punto 1, pero aplicado en recursos renovables. ¿Qué son recursos renovables? Pues los que pueden tener una posibilidad de regenerarse. Por ejemplo, la agricultura es un recurso renovable porque tú puedes sembrar frutas y volver a sembrar después y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, mis queridos amigos, hay allí una posibilidad muy interesante de aprovechamiento de recursos, pero como gastamos más de la velocidad a la que producimos, pues la cosa se vuelve muy complicada. ¿Sí? Entonces eso nos va a pasar con numerosos recursos y por eso es que existen en algunos lugares del mundo inclusive escasez de alimentos. Entonces el desarrollo actual no es sostenible y por lo tanto carece de sustentabilidad. Entonces eso es muy importante ponerlo aquí. Nuestro desarrollo
actual no es sustentable. Entonces, vamos a decir que se requieren nuevos modelos de producción industrial y nuevos modelos de consumo. Debemos de mermar el consumismo. ¿A qué me refiero yo con esto? Fíjense, por ejemplo, una cuestión como que vos te compras una hamburguesa. Vamos a poner aquí una hamburguesa. Entonces, listo. Generalmente uno los viernes en las ciudades ocurre muchísimo que la gente dice, ay, que vamos a comer hamburguesita. Entonces vos estás ahí con tu chica, tu chico, un viernes en la noche y sabes que hay lentejas que sobraron del almuerzo. En la nevera está la coquita con las lentejas y el pedacito de arroz. Pero entonces tu chico o tu chica están ahí viendo televisión, viendo películas, etcétera. Y resulta que él te dice, ay no, qué pereza lentejas, vamos allí a la esquina y comprémonos una hamburguesita. Y resulta que una hamburguesa no solamente es costosa en materia económica, sino que tiene un montón de materiales. Miren todo lo que implica ecológicamente hablando una hamburguesa. Aquí hay harina, o sea, hay trigo, aquí hay cebollas, aquí hay carne vacuna, aquí hay queso que también es originario del ganado, aquí alcanzo a ver jalapeños, etcétera. Entonces ahí hay una gran cantidad de recursos. Para producir una hamburguesa necesita muchos recursos y por eso las hamburguesas hoy en día son costosas. Y tú teniendo comida en la nevera, que listo, que no quieres lentejas, sino que te quieres tu plato, tu hamburguesita, lo que generas es un sobreimpacto en la cadena de producción y en el consumo. Entonces nos hemos acostumbrado, inclusive las personas que no somos ricas, a sobreconsumir, porque teniendo ya un recurso que podríamos aprovechar, vamos por otro generando un sobrecosto económico para nosotros, pero adicionalmente un sobrecosto energético para el planeta. Entonces, bueno, tú un viernes eh, desprecias o te da pereza comerte lo que sobró del almuerzo por la noche y prefieres una hamburguesa, pero es que el problema es que no es solo vos. El problema es que muchas personas alrededor del mundo piensan lo mismo y hacen lo mismo. Entonces eso genera un impacto ecológico brutal, muchachos, que uno no dimensiona porque uno está simplemente en su vida local y tal, y resulta que al otro día ya no te quieres comer tu plato de lentejas. Entonces las lentejas que sobraron del almuerzo, tú te quedaron ahí en la nevera y muchas veces cuántas veces no bota comida. Cuántas veces la gente dice, ay no, qué pereza, no, esto mejor no, ya dejé, ay ya eso ya está de ayer, eso ya está de antier, yo que me voy a comer esto. Y de esta manera desperdiciamos la comida y lastimosamente se genera un sobrecosto que lo asumes tú con tu plata, lo pagas tú, te cuesta dinero a ti, pero no solo eso, es decir, como si esto fuera poco, ese sobrecosto también es un sobrecosto ambiental. ¿Cuánto no le cuesta al planeta producir ese platico de lentejas? En ese platico de lentejas hay manos campesinas, hay unas tractomulas que distribuyeron esos materiales hasta los supermercados, está tu trabajo, tu sudor, tu esfuerzo. En ese platico de lentejas hay agua, en ese platico de lentejas hay cantidades de, ¿cómo se dice?, especias, aliños, y todo eso es energía. Y si tú lo desperdicias, es energía que se pierde. Y si 1 millón de personas desperdician un plato de lentejas, se va impactando
de manera brutal la cadena de consumo. Entonces por eso yo les pongo aquí, debemos mermar el consumismo, debemos dejar de comprar cosas inútiles, debemos de centrarnos en vivir de manera más sencilla, más feliz. Eso no quiere decir que tengamos que vivir en la pobreza ni en la mezquindad, sino simplemente ser inteligentes. Si tú sabes que el viernes llega tu novia o tu novio a querer invitarte a comer perrito caliente, hamburguesa, pizza, qué sé yo, me cato por ahí, entonces no cocines tanto, ¿sí? Calcula bien para que por la noche no te sobre comida y de esa manera optimizas el consumo. Si a ti te gusta la ropa, hombre, cómprate la ropa que te guste, pero comprométete a dos cosas, a que la vas a cuidar muchísimo y a que la vas a utilizar. De esta manera tú optimizas el consumo. No se trata de no darse gusto, se trata de no consumir por consumir, sino ser consumidores inteligentes. Entonces debemos ser consumidores inteligentes. Esa es la cuestión. Entonces, en ese sentido, me gustaría justamente conversar sobre la relación que hay para que haya sostenibilidad en varios factores. Por una parte, las actividades humanas que implican relación con los servicios ecosistémicos. Actividades pueden ser muchas, por ejemplo, tú como consumidor, las actividades son esas, qué compras, qué cocinas, qué consumes. También si eres productor, si eres campesino, si trabajas en un negocio, si trabajas en una industria, es lo mismo. ¿Cuáles son las actividades tuyas que impactan el ambiente? Resiliencia del ecosistema, eso quiere decir cuánto es la capacidad de aguante que tiene un ecosistema. Es decir, la resiliencia es un ecosistema, cuánto puede producir, cuánto impacto se le puede generar sin que se vea afectado. Esa es la capacidad de resiliencia del ecosistema. Hay ecosistemas muy resilientes, es decir, ecosistemas que aguantan eh, trato duro, ¿sí? Pero también hay ecosistemas más débiles. Entonces, las actividades humanas y nuestro grado de impacto ambiental también dependen de qué tan fuerte o tan vulnerable puede ser el ecosistema en el que vivimos. Y las acciones para proteger y restaurar el ecosistema. Es decir, qué podemos hacer para que si el ecosistema se ve afectado, podamos mejorarlo, podamos eh, protegerlo, cuidarlo o minimizar los impactos. Entonces eso es otra cosa que se necesita también. Resulta que el desarrollo sostenible es un concepto que se aplicó en 1987 por primera vez y ahí es donde nos empezamos a preguntar que sostenibilidad necesita además sustentabilidad, que porque una cosa al ser sostenible no garantiza que nos vaya bien con ella, sino que se necesita que además de sostenible sea sustentable en el tiempo y todas esas cosas. Entonces, en ese sentido, se habla entonces de materia de sostenibilidad y de sustentabilidad. Y se busca, como les dije, pues integrar todo. No solamente se trata de un avance o un desarrollo ecológico, sino social, político, económico, cultural. En ese sentido, fíjense ustedes que hasta los bancos se están preocupando por cuestiones ambientales. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que eso también puede ser un negocio en el futuro. Hay posibilidades de negocio con la sostenibilidad ambiental. ¿En qué sentido? En que hoy en día puede ser rentable tener un ecosistema, porque ya se pueden vender cosas como el turismo ecológico, se pueden vender destinos turísticos atractivos por sus bosques, como lo es Colombia,
Y fuera de eso, ya las nuevas leyes y las nuevas normativas que han ido saliendo en todos los países premian la conservación, generan rebajas de impuestos a grandes industrias, entonces cada vez va siendo más rentable desde el punto de vista económico el cuidado del medio ambiente. Y ha surgido una cuestión muy importante que se denomina el impuesto al carbono. Otra cosa que son los bonos de carbono y otra cosa es el pago de servicios ecosistémicos. Esto va a cambiar la economía. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos amigos? Resulta que actualmente las empresas más contaminantes del mundo pagan un dinero que se llama impuesto al carbono por las toneladas de gases contaminantes con carbono, de gases carbónicos que generan al año. Entonces ese dinero se recoge y se convierte en una cuestión, en un fondo económico que se puede comprar y vender y se puede transar en bolsa, y a eso es a lo que se le llaman bonos de carbono. Es decir, hoy en día la contaminación ambiental, aunque parezca una cosa increíble, cotiza en bolsa. Entonces, dependiendo de la cantidad de contaminación que pueda generar una empresa, sus acciones y su comportamiento bursátil se pueden ver beneficiados o no. Y este dinero que se genera a través de esa dinámica genera un fondo económico con el que a los países y a las personas que cuiden el medio ambiente se les va a pagar. Entonces eso se llama pago de servicios ecosistémicos. En otras palabras, en un futuro, bueno, ya es posible, pero esto va todavía a mejorar más. En un futuro es posible que países como Colombia, que tienen grandes extensiones de selvas y de bosques y de vegetación en general, puedan recibir dineros internacionales. Ya lo hacen, pero esto se va aún a mejorar más, esto se puede masificar. Recibirán y reciben dineros para seguir conservando, y esos dineros salen de los impuestos que se les cobran a esas empresas. Entonces tenemos la esperanza de que el tema ambiental mejore gracias a estas iniciativas económicas nuevas. Eso va a cambiar la vida. ¿Por qué? Porque posteriormente vamos a mirar todo el tema de huella de carbono. ¿Qué quiere decir huella de carbono? Resulta que esto va a ser eh, un nuevo paradigma económico. ¿Cómo que un nuevo paradigma económico? Sí, señores. Resulta que la huella de carbono es toda la contaminación ambiental que tú generas. ¿Cómo así que toda la contaminación ambiental que tú generas? ¿Sí? Aunque tú no tengas una industria, tú dejas una huella de carbono. ¿Cómo así que una huella de carbono? Sí. Sí, porque mira, tú cocinas, tú compras alimentos, esos alimentos de pronto se produjeron de manera que contaminaban mucho. Tú tengas o no tengas vehículo, usas algún tipo de transporte en algún momento, ya sea que utilices una lancha, ya sea que utilices un bus, ya sea que te toque montar en avión. Entonces eso va generando una huella de carbono. Y por lo tanto las personas que generan mucha actividad diaria en términos de consumo, pues generan una mayor huella de carbono. ¿Sí? Por ejemplo, un actor de Hollywood que a toda hora está viajando, que tiene carros lujosos y todo eso, o un político que va de un lado para otro todo el tiempo, que tiene hasta un esquema de seguridad con escoltas y todo, entonces genera una huella de carbono mucho mayor que nosotros, porque tiene que movilizar carros, comida, un montón de energía para que la vida de él sea posible. Entonces a eso se le llama huella de carbono. Todos dejamos una huella de carbono, ya sea
más grande o más pequeña. Las personas que tienen una vida más frugal, más sencilla, tienen una huella de carbono menor. Las personas que tienden a tener vidas muy lujosas tienden a tener una huella de carbono mayor. Piensen, por ejemplo, en los jugadores de fútbol, todo lo que viajan, todo lo que montan en avión, toda la ropa que deben tener, todo lo que les regalan, cómo debe ser de grande la casa. Entonces eso tienen unas huellas de carbono tremendas. Entonces, ¿por qué decimos que eso es un nuevo paradigma económico? Porque en un futuro la economía se desarrollará a partir de la huella de carbono. ¿A qué me refiero? A cuestiones como el pago de impuestos. Cuestiones como el pago de impuestos o la compra y venta de productos estarán mediados por esa situación. ¿Cómo así? Claro, si por ejemplo el tomate que venden en un supermercado tiene unos procesos industriales que implican más contaminación, entonces tiene una huella de carbono mayor que por ejemplo un tomate que está producido de mejor manera. Entonces, por lo tanto, el pago de impuestos puede ser mayor para una compañía que para la otra por el tema de huella de carbono, y entonces un negocio se puede hacer más viable o más inviable en ese sentido. Entonces por eso la economía va a terminar siendo regulada por el concepto de huella de carbono. Por otro lado, el pago de impuestos. Hoy en día nosotros nos cobran el SOAT igual, dependiendo del cilindraje del carro o de la moto, pero la tarifa es más o menos similar, dependiendo del año y el modelo del vehículo, pero es como pareja, digamos. Si vos tenés el mismo vehículo que Sutanito y es del mismo año que el vehículo de Sutanito, pues el impuesto es el mismo, pero bajo la paradigma de huella de carbono cambiaría eso, porque miraríamos ya es quién contamina más con ese vehículo. Si Menganito vive cerca de su lugar de trabajo y su carro recorre diariamente tan solo 5 kilómetros, mientras que Perencejo vive más lejos del trabajo y recorre en su carro diariamente 25 kilómetros, entonces en un futuro el pago de impuestos será proporcional a la huella de carbono que las personas generen. Entonces, por eso les digo que eso va a cambiar la economía de una forma tenaz. Y para eso se va a necesitar el desarrollo tecnológico, se va a necesitar la creación de tecnología que sea capaz de medir milimétricamente el porcentaje de huella de carbono de una persona con relación a las demás. Eso es una cosa interesantísima y eso va a estar listo dentro de muy poco y la economía mundial va a dar un vuelco, un cambio tremendo. Créanme por favor que eso, mejor dicho, así va a ser. Esto es uno de los nuevos paradigmas de la vida humana. Entonces por eso a los bancos les interesa tanto ese tema. ¿Sí? En ellos no es de puro amor al medio ambiente y nada de esas cosas. Hay que pesar de los arbolitos y entonces por eso los bancos están designando plata para el cuidado del medio ambiente. No, no, no. Eso tiene que ver con un cambio en el sistema económico que vamos a vivir. En ese sentido, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en 1994 impulsó lo que se conoció como la Agenda 2015, o sea, desde 1994 se impulsó para los futuros 20 años, o sea, del 95 al 2015, obtener estos 8 objetivos. Eh, Uno de ellos era erradicar el hambre extrema, otro era el alcance universal de la educación primaria, otro era la equidad de género y el empoderamiento femenino,
otro era la reducción de la mortalidad infantil, el cuidado de la salud de las madres gestantes, el combate a las enfermedades de transmisión sexual y la malaria, el desarrollo o el aseguramiento de la sostenibilidad ambiental y el desarrollo de una especie de apadrinamiento global de parte de las industrias. Llegó el 2015 y se cumplieron estos objetivos, pero a medias. De pronto, donde más se avanzó fue en la reducción de la mortalidad infantil, que sigue ocurriendo, pero sí se disminuyó bastante. La verdad también se disminuyó mucho el tema de enfermedades de transmisión sexual, todavía existen obviamente, pero se ha mejorado bastante en eso. También en las políticas de género, ya lo vemos, cada vez son más comunes las políticas de equitatividad y de igualdad y de equidad de género, y también el alcance universal para la educación básica también ha mejorado. Sin embargo, donde más crudos estamos es en el desarrollo de una especie de apadrinamiento global del parte de las industrias para el desarrollo sostenible y el aseguramiento de la sustentabilidad ambiental. Esos son los dos que más difíciles han resultado de cumplir. Y entonces por eso lo que se hizo, bueno, aquí hay algunas cifras tremendas de los logros que se alcanzaron. Discúlpenme que estén en inglés, pero es que esto es tomado de la página de las Naciones Unidas y la gran cantidad de información que dispone de la Agenda 2015 está en ese idioma. Pero pues ahí se puede entender bastante. Por ejemplo, se redujo el hambre en un 50% entre 1990 y 2015, que es una cifra interesante. Pues no es ideal, pero pues sí se ha hecho algo. La mortalidad de las madres gestantes bajó en un 45%, 2.3 millones de personas tuvieron una mejor calidad en el agua potable, es decir, eh, más o menos la mitad de la población mundial tiene acceso a agua potable, que todavía estamos lejísimos de que sea el 100% de la gente, es decir, ¿cómo estaríamos de mal? Pero pues son logros y 17.000 que nos hacen pensar que es posible vivir de otras formas y el esfuerzo de todos nosotros, sí señores, pero estos logros que aunque no son plenos, son logros a medias, nos muestran que es posible que el mundo mejore. Entonces así fue como en el 2016, o sea, del 2015, finales del 2015, en 2016 se lanzó una nueva agenda por parte de la ONU que se llamó la Agenda 2030, que esta era una agenda a 15 años, es decir, unos objetivos planetarios para alcanzar entre todos los gobiernos del mundo entre el 2015 y el 2030. Es decir, todavía estamos en la Agenda 2030. Nos faltan 8 años para ver si cumplimos con la Agenda 2030, y esta tiene más objetivos, es muy ambiciosa. Se pretende el fin de la pobreza, es decir, que en el mundo ya no haya personas en pobreza vergonzante, en pobreza absoluta, ¿sí? Se pretende hambre cero, es decir, que nadie se muera de hambre en el mundo. Educación de calidad, salud y bienestar, igualdad de género, agua limpia total, energía no contaminante, que este es tal vez de los logros más difíciles de obtener, trabajo decente y crecimiento, pues ahí vamos, industria e innovación para una nueva, la desigualdad en el mundo sigue siendo muy grande,
Ciudades y comunidades sostenibles, en esto vamos mejorando, es decir, cada vez las ciudades intentan tener una mayor calidad de vida, una mejor tasa de reciclaje, una mejor manera de aprovechar la energía, arquitectura bioclimática, todas esas cosas. Producción y consumo responsables, que es lo que les decía yo al principio. Cuidado del clima, la se le había parado bolas a los son poco estudiados o no se nos vienen a la mente rápidamente cuando hablamos del cuidado de la naturaleza. Por supuesto también los ecosistemas terrestres. Y este 16 sí que es importante: paz, justicia e instituciones sólidas para que la gente pueda cuidar el medio ambiente. Sin paz, en medio de un conflicto, ¿quién va a cuidar el medio ambiente? ¿Sí ven? Y alianzas para lograr esos objetivos. Entonces esta agenda es muy ambiciosa, ahí vamos con ella. Lo más probable es que no se puedan cumplir todos los objetivos, pero al menos dar el paso. Entonces yo les propongo una pequeña tarea, y es que ustedes pueden retroceder este video en tu región, en tu localidad donde estés tú. Identifica un sector de estos 5 en tu región. Es decir, en qué de estas 5 cosas, puedes escoger más de una, en donde tú vives estás, tienes más, hay más potencialidad. Es decir, en el lugar donde tú vives, en donde puede haber una gran oportunidad de mejorar de cara a la Agenda 2030. Es decir, tú vives en determinado lugar. Entonces, en materia de capital humano estamos bien, en materia de cuidado del planeta estamos bien, en materia de prosperidad estamos bien, o estamos mal, o estamos regular, ¿qué tal estamos? Y en materia de lo que les decía de cuidado por parte de industrias, esto es lo que llaman ahí la paternidad o el apadrinamiento de las industrias a objetivos. Por ejemplo, si en tu región conoces una industria que haya ayudado al cuidado del medio ambiente, o todo lo contrario, o ahí estamos mal, antes las industrias están contaminando, perjudicando tu región. Es decir, lo que quiero es que miremos cómo estamos nosotros en cada una de estas 5 cosas en la región donde vivimos. Simplemente es eso. Entonces, actividad. Vamos a poner aquí. En un momento. Discúlpeme que esto se me pegó aquí. Eso, actividad. ¿Cómo está el lugar en donde vivo en materia de? Entonces, en materia de personas, en materia de prosperidad, paz y apadrinamiento o respaldo de la industria, empresas. Entonces, tú dirás qué tal le va a tu región en cada uno de estos 5 aspectos. Eso nos interesa. Entonces la idea es que cuando nos reunamos, que por cierto no hemos hablado de lo de la cartilla, entonces cuando nos reunamos vamos a hablar de lo del tema de la cartilla que quedó la otra vez y de esta actividad. Ese sería como el asunto allí. Entonces, decirles que
Cuando hablamos de calidad de vida o de prosperidad, estamos hablando no solamente del tema económico, sino del tema ambiental y del tema social. Es decir, tu vida no solo depende de cuánto dinero tengas, sino de qué tan bonito es el lugar donde vives, qué tanto desarrollo ambiental hay en tu lugar de vida, qué tan buena es la producción de los recursos que necesitas tú para comer, vestirte y eso, todas esas cosas en cuanto al lugar donde estás, donde vives en el mundo. Entonces a todas esas cosas les llamamos calidad de vida. O sea, la calidad de vida no es simplemente cuánto dinero me gano. Y aquí se los desgloso un poquito más. Ustedes en el video pueden retroceder cuantas veces deseen. Entonces, la calidad de vida depende de las acciones socioeconómicas, del crecimiento económico, del crecimiento ambiental económico, de la administración ambiental, de la relación entre sociedad y medio ambiente y por supuesto de nuestro progreso como sociedad. Entonces, hacia eso es que apunta esta Agenda de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Y pues yo quisiera saber, para cuando nos reunamos, ustedes cómo ven la cosa en todos estos aspectos. Es decir, cómo vemos la cosa en todos estos aspectos. Personas, planeta, prosperidad, paz y respaldo de la industria para esos fines. Entonces, pues mis queridos amigos, básicamente esto es lo que tenía para decirles el día de hoy. Eh, Les agradezco mucho su presencia, su atención y les deseo un muy bonito fin de año. Ya pronto terminamos estas sesiones. Nos encontraremos alguna vezcita la semana que viene, pues de manera sincrónica. Y simplemente decirles que de mi parte ha sido un placer. Les mando un abrazo cálido y que todo marche muy bonito para cada uno de ustedes. Eh, Saludo cordial. Hasta pronto. Gracias.